¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al sexto episodio de esta serie. No los interrumpiré más y empezaré a narrar este episodio. Empezaremos este episodio en el planeta Tierra durante la saga de la batalla de los dioses, donde todos estaban festejando el cumpleaños de Bulma, y por supuesto Bills ya había despertado para este punto, así que tras derrotar a Goku en el planeta de Kaito como pasó originalmente, incluso con Goku habiendo desbloqueado el Super Saiyajin 3 tiempo después de la saga de Budo, claramente no iba a ser suficiente, así que ahora decidió ir a la Tierra ya que, al parecer hay más Saiyajins allí y espera que estos sepan algo sobre un Super Saiyajin Dios. Pero antes de irse, Goku le preguntó al dios de la destrucción si ya se había encontrado con Vegeta de camino aquí, y sí, así como se vio en el capítulo intermedio, Bills se encontró con Vegeta y tuvieron un combate, uno que terminó en Bills ganándole, aunque diría que Vegeta duró un poco más que Goku gracias a esa molesta inmortalidad. Como Vegeta y tampoco el Saiyajin con el que estaba sabía nada sobre un Saiyajin divino, decidió probar con Goku, pero ahora le queda ver si el resto que hay en la Tierra pueden satisfacer su curiosidad. Goku le diría a Bills que lamentablemente ese no será el caso, pues aquí Gohan es mucho más débil que en el canon, y no hay forma de que Goten pueda darle un buen combate, pero Goku conoce a alguien más. No es un Saiyajin, pero es mucho más fuerte que él, y seguramente sigue siendo más fuerte que Vegeta, quizá esa persona en particular pueda darle a Bills el combate que busca. Y así pasamos de nuevo al cumpleaños de Bulma, donde Bills tendría un rato tranquilo disfrutando de la comida que servían allí. Como no hay Majin Buu, no hay nadie que lo moleste, así que al menos su estómago quedó bastante satisfecho, pero es hora de hacer la otra cosa por la que vino aquí. Preguntar sobre el Super Saiyajin Dios, y obviamente nadie de aquí sabía lo que era eso, pero antes de terminar por seguir la sugerencia de Goku y pelear contra este extraño Saibaiman, usaron a Shenron para averiguar más y se enteraron del ritual que lamentablemente no se podrá llevar a cabo. Incluso con Saibai posiblemente contando como un Saiyajin de corazón puro, al tener a Dene Saiyajin en su interior, aún les falta un Saiyajin más, y quizá Tarle pueda contar como un Saiyajin con un buen corazón, pero no es algo que ellos sepan, y Bills se está poniendo impaciente, así que Bills llamaría a Saibai, demandándole un combate ya que hasta ahora no ha tenido ninguno que le satisfaga. Y así, Saibai, quien aún se creía el más fuerte, tuvo un combate contra Bills, uno que sorprendentemente para el dios de la destrucción, le entretuvo un poco más que los demás. Bills aún ganó, pero Saibai dio un mejor combate que Vegeta a pesar de no tener inmortalidad, y tras preguntarle al Saibaiman el motivo detrás de su fuerza, terminó agarrándole bastante curiosidad a este ser, quizá con el entrenamiento indicado podría ser un buen rival, e incluso podría despertar Ki divino, pero Saibai se negaría. Después de tanto tiempo teniendo el estatus de el más fuerte en la Tierra y en el universo 7 en general sin contar al propio Bills, el poder se le subió a la cabeza y cree que los métodos que ha estado usando hasta ahora son más que suficientes para seguir haciéndose más fuerte, y no es como que Saibai tenga el mismo deseo de querer hacerse más fuerte como Goku. Seguro, le divierte pelear, pero él está satisfecho mientras pueda ganarle a Vegeta, así que declinará la propuesta de Bills, cosa que lo dejó decepcionado y enojado, pero para compensarlo Goku se ofreció, y como este Saiyajin está al menos a un nivel similar al de Vegeta, decidió hacerlo, pero le dijo a Goku que más le vale esforzarse o en su lugar le dará ese pase a su planeta a Vegeta, además debe traerle comida buena si quiere entrenar allí. Y así Goku empezó a entrenar por sí solo en el planeta de Bills, mientras los demás se quedaron en la Tierra. Seguro notaron que no me tomé la molestia de hablar sobre lo que ha pasado en la Tierra desde la derrota de Babidi, y es porque no ha pasado mucho, todos continuaron con sus vidas y el ego de Saibai se hizo más grande, además de la gran población de Saibaimans que vive con él. Saibai incluso ha dejado de entrenar y solo incrementa su fuerza lentamente al comer productos o fertilizante para plantas o solo pasarse el día descansando tomando sol, pero mientras él se hace más vago cada día, Yamcha no para de esforzarse, y ahora con Goku yendo a entrenar con los mismísimos dioses, Yamcha no planea quedarse atrás, quiere demostrarle a Saibai que si se pone a flojear, rápidamente lo superarán. ¿Y qué hará Yamcha ahora para hacerse más fuerte? Pues como Goku fue a entrenar con dioses, él debería hacer lo mismo, logrando contactar con Kaito para que este le ayudará a hablar con Shin, terminando por convencerle de que le entrenara. Shin aceptó ya que le interesa la idea de ayudar a el humano más fuerte a crecer en conocimiento y poder, además ya iba siendo hora de reclutar un nuevo aprendiz de Kai.
Pero mientras todo eso pasaba, en el espacio las cosas también estaban movidas, ya que tras perder con Bills, Vegeta volvió a sentirse humillado, aunque al menos perdió a manos de un dios, no un Saibaman, pero aún así no puede evitar sentir que todos sus progresos hasta ahora han sido en vano, y ahí es cuando por obra de la suerte o el destino, su ejército encontró algo bastante peculiar, un planeta donde hay una habitación donde el tiempo y el espacio fluye rápidamente, y al escuchar esto Vegeta planeó casi de inmediato un viaje con Tarble, creyendo que unos años ahí dentro deberían darle el poder necesario para finalmente acabar con Saibai, y aunque Tarble no esté de acuerdo con los objetivos finales de su hermano, aún así decidió acompañarlo. Pero unos días antes de que Vegeta se fuera de vacaciones a la habitación del tiempo, Sorbet estaba empezando a llevar a cabo su plan. Verán, Sorbet ha estado reuniendo varios soldados fieles a Freezer como Tagoma y Shisami, armándose una pequeña rebelión traidora esencial para tratar de devolver a Freezer a la vida y sacar a Vegeta del trono, acabando por ir a la Tierra y revivir a Freezer así como sucedió originalmente, el cual por suerte no vino en pedacitos y no tendrá que pasar un tiempo regenerándose. Sorbet puso a Freezer al tanto de todo y claramente el tirano está enojado. Saibai siendo más fuerte, Vegeta tomando el control de su imperio, los Saiyajins en general haciéndose más fuertes cada día, no tiene pensado quedarse de brazos cruzados y de inmediato se fue a un planeta lejano con Sorbet y el resto de soldados que se rebelaron del imperio de Vegeta, planeando entrenar un tiempo para poder darle una lección a Vegeta, y luego una a Saibai. Y así pasaría el tiempo, Tarble y Vegeta salieron de la habitación del tiempo tras 3 días y unos 3 meses más tarde Vegeta empezó a notar algo extraño, en general la falta de soldados, y al parecer tras interrogar a algunos miembros de su ejército, descubrió que supuestamente murieron en combate, pero aún así no podría evitar que hay algo raro con eso, y sus sospechas fueron confirmadas una vez Freezer llegó al planeta donde Vegeta estaba descansando por el momento, sorprendiéndolo al mencionarle que volvió de la muerte gracias a sus fieles soldados, y que es hora de recuperar su puesto como el emperador del universo. Vegeta obviamente acabó sorprendido por esto pero no parecía preocupado. Después de todo es inmortal y tiene un dominio completo sobre el Super Saiyajin 3, tras entrenar 3 años en la habitación del tiempo con Tarble. Sin embargo al empezar a luchar contra Freezer, Vegeta apenas era capaz de hacerle algo de daño, no pudiendo creerse que Freezer fuese tan fuerte, diciéndole Freezer a Vegeta que esta es la fuerza que adquirió tras 3 meses de entrenamiento intensivo, y que le es más que suficiente para acabar con Vegeta, pero como sabe que es inmortal, decidió darle una lección para que se mantenga alejado de su ejército hasta que encuentre una forma de quitarle esa molesta inmortalidad, acabando el combate por terminar abruptamente con Freezer empujando a Vegeta lejos del planeta con sus poderes psíquicos, perdiéndose el Saiyajin en el espacio por segunda vez, aunque volvió con la teletransportación, pero Freezer se encargó de volver a expulsarlo y usar el doble de fuerza para dejarlo fuera de combate unas cuantas horas, dejándole en claro que por muchos Zenkais que reciba una vez sus heridas sanasen por la inmortalidad, claramente ya no es suficiente para que pueda ganar, y que mejor se rinda y espere a que Freezer se encargue de Saibai antes de darle a Vegeta el final que se merece. Y así Freezer acabó expulsando a Vegeta al espacio y retomando su imperio, pensando también en matar a Tarble, pero considerando lo pasivo que es y el nivel que tiene, decidió conservarlo, y Tarble no tenía muchas opciones ya que era eso o morir. Ya cubriremos lo que pasará con Vegeta más tarde, por ahora centrémonos en Freezer, quien acabó por terminar con su último mes de entrenamiento, y solo porque tiene un mejor entendimiento de la fuerza de Saibai una vez le dijeron que derrotó a Vegeta en el pasado, decidió entrenar unas semanas extras, enfocándose más que nada en el control sobre su nueva transformación y luego yendo directamente a la Tierra. Shaco advirtió a todos en la Tierra como pasó originalmente y afortunadamente Saibai, Gohan, Piccolo, 16, el resto de los humanos, y un buen puñado de los hijos de Saibai se prestaron para combatir, aunque Goku y Yamcha están fuera del planeta entrenando y ojalá puedan volver pronto. Aunque Saibai expresaría que no serán necesarios, ya que él es el más fuerte y podrá encargarse de Freezer, no creyendo que se haya hecho más fuerte que él, así que mientras todos se encargaban de los soldados de Freezer, el propio Saibai fue a por el emperador en persona, quien reconoció al hombre verde y le dijo que finalmente podrá llevar a cabo su venganza, empezando así un combate entre ambos.
Los demás por otro lado no lo tendrían para nada difícil al ser más fuertes y contar con más apoyo como 16 y los hijos de Saibai, pero había un caso en particular que ya requería de más esfuerzo, y ese era Tarble, el cual como Super Saiyajin 2 parecía estar a un nivel en el cual Gohan era el único que era capaz de contender contra él al usar esa misma transformación, y algo que pudo notar Gohan, junto con los demás, era como Tarble no parecía querer luchar, en general no quería trabajar para Freezer, y después de cuestionarlo un poco lograron descubrir todo lo que pasó en el espacio entre Freezer y Vegeta, y que lo lamenta, ya que si no hace lo que le dice, seguramente muera y Freezer acabará con el planeta donde habita su esposa. Volviendo al combate entre Saibai y Freezer, Saibai no se podía creer lo que estaba pasando. Freezer era más fuerte que él y le estaba ganando. Él sabía que Freezer siempre tuvo bastante fuerza al nacer, pero no se esperó que su potencial fuese igual de grande, quedando bastante herido y agotado a medida que avanzaba la pelea y empezando a darse cuenta poco a poco de lo idiota que fue al no haber entrenado tanto como los demás, y ahora va a pagarlo con su vida. Sin embargo, antes de que Freezer pudiera golpearlo con un rayo mortal directo al pecho, alguien llegó con la teletransportación y desvió el rayo con su mano como si no fuera nada. Se trataba de Yamcha, quien lamenta la espera, pero el ritual del Kai anciano requería que se quedara quieto durante 24 horas, y por suerte esas 24 horas se cumplieron hace poco, así que ahora está listo para luchar. Saibai le diría a Yamcha que se retirara, que Freezer es muy fuerte para él, pero Yamcha le diría a Saibai que mejor él se retirara y le dejase luchar, ya que Yamcha ha aprendido bastantes cosas entrenando con Shin, y tras romper sin querer la espada Z por accidente, acabó encontrándose con algo que le dio el nivel suficiente para decirle a Saibai con total confianza que ahora, entre él y Saibai, Yamcha es el más fuerte, dirigiéndose Yamcha hacia Freezer y comenzando a luchar cuerpo a cuerpo con él, logrando hacerle bastante daño con sus golpes y esquivar con bastante velocidad, dándole un combate mucho más difícil a Freezer, y esto lo dejaba confundido ya que él creía que Saibai era el más fuerte, no este humano. Saibai no entendía cómo Yamcha era capaz de darle combate a Freezer en su estado base, pero Tien Sinan le diría que Yamcha en realidad no está luchando en su estado base puramente, sino que durante periodos bastante cortos de tiempo, activa un Kaioken momentáneo, uno a un nivel que Tien Sinan desconoce y luego lo usa para atacar a Freezer o esquivar sus ataques, logrando así no sufrir en gran medida al no tenerlo constantemente activado. Tien Sinan conocía esto ya que tras entrenar con Yamcha por tanto tiempo, se dio cuenta de su objetivo. Se centró en mejorar su cuerpo todo lo posible para aguantar mejor y en general tener un mejor dominio en el Kaioken, y ahora con este supuesto ritual que le dio fuerzas, parece que ahora es capaz de hacerle daño a Freezer con ese método, y para rematar, aprendió algo de magia de Kai así que ahora podía generar bloques de Katshin y sanarse en medio del combate, poniendo a Freezer genuinamente en una situación complicada, y dándose cuenta Saibai de lo mucho que ha avanzado Yamcha desde ese incidente hace tantos años. Pero lamentablemente Freezer tenía un as bajo la manga, transformándose y dejándole en claro a todos que hasta ahora no ha hecho más que jugar, demostrando todo su poder en su forma dorada, dejando a Yamcha malherido y obligándole a usar bastante energía para mantenerse sanado, pero claramente ya no será capaz de derrotar a Freezer, e incluso con Saibai uniéndose para apoyar a Yamcha, seguían sin ser lo suficientemente fuertes, y todos se darían cuenta de la situación complicada en la que estaban. En medio del combate que tenía contra Gohan, Tarble se dio cuenta de algo bastante raro. Gohan dejó de luchar y en su lugar empezó a elevar su poder lo máximo posible, desplegando energía de forma salvaje y bestial, como si quisiera que todo el universo la sintiera, y mientras Freezer y Tarble estaban confundidos, los demás sabían lo que estaba intentando Gohan. Quería llamar la atención de Goku, pero es inútil ya que Goku no sabe usar la teletransportación en este escenario y va a tardar demasiado en llegar si Whis es quien lo trae. Pero para la sorpresa de todos, Goku había llegado de esa misma manera, ya que se había puesto en camino a la Tierra tras sentir el inmenso poder de Yamcha, sabiendo que seguro algo estaba mal. Esto es bueno, seguro Goku desbloqueó esa transformación, el Super Saiyajin Dios, y ahora podrá derrotar a Freezer, ¿verdad? Pues no, no es así. Al no tener un compañero o experiencia previa con el Ki divino, lo mejor que puede hacer Goku ahora mismo es combinar el Ki divino con sus transformaciones actuales, aún faltándole más entrenamiento para desbloquear una transformación divina como tal. Sin embargo, si tiene algo en lo que estuvo trabajando para darle un mejor combate a Bills, si es que este tal Super Saiyajin Dios no resultaba ser una transformación, comenzando Goku a pasar por todas sus transformaciones.
Super Saiyajin 1, 2 y 3, y al final yendo mucho más allá, mostrándole a todos el Super Saiyajin 4, transformación la cual combinaría con Ki Divino. Tras eso, Goku, Saibai y Yamcha lucharon los tres juntos contra Freezer, trabajando en equipo y combinando sus técnicas para ponerlo en un aprieto. Yamcha paralizaba a Freezer con su parálisis de Kai y lo atacaba con bloques de Kacchin, Saibai lo mantenía ocupado con técnicas como la bengala solar, o incluso el aguijón de Cell que era capaz de manifestar, logrando robarle energía a Freezer y de paso algo de ADN, mientras que Goku por otro lado aprovechaba para atacar al distraído Freezer con todo su poder, logrando unos buenos golpes por dejarlo bastante herido, dándose cuenta de que era lento, pero le estaban ganando poco a poco, así que decidieron seguir luchando, continuando por herir a Freezer al 2 de ellos mantenerlo distraído mientras uno de los tres lo atacaba con todas sus fuerzas, repitiendo este patrón de diferentes formas e intercambiándose los roles para que Freezer no se acostumbre demasiado a los tres, y cuando estuvieron por atacarlo con un Kamehameha triple, Freezer se hartó de ellos y destruyó la Tierra justo como lo hizo contra Vegeta en el canon. Por suerte, Whis fue capaz de salvar a Gohan, Piccolo, 16, el resto de los humanos, y sin querer a Tarble, pero todos los demás murieron, cosa que por suerte podía ser evitada ya que Whis era capaz de revertir el tiempo 3 minutos, así que Gohan se ofreció para atacar a Freezer y advertir a los demás sobre lo que tenía planeado, con Tarble uniéndose, dándose cuenta de que ya no podía seguir haciendo esto, y si de verdad es posible derrotar a Freezer, cosa que creía imposible antes de ver a Yamcha y Goku, entonces está dispuesto a ayudar, acabando Whis por retroceder en el tiempo para luego Gohan y Tarble atacar a Freezer a la vez con un potente Galick Kamehameha, advirtiéndole al trío sobre lo que tenía Freezer planeado, así que decidieron acabar con esto de una vez por todas. Yamcha generó un recipiente con sus habilidades mágicas, mientras que Goku y Saibai ejecutaron un Mafuba doble esencial, no pudiendo Freezer defenderse ante esta combinación, y acabando por ser sellado dentro del recipiente, terminando así todos por derrotar a Freezer y salvar la Tierra. Después de eso, Tarble les agradecería y prometerá que hará todo lo posible para convencer a Vegeta de dejar la idea de vengarse de Saibai, cosa que es difícil pero se esforzará en hacerlo ya que no quiere ver a su hermano compartir el mismo destino que Freezer, una persona consumida por la venganza, cuyo destino al final fue ser sellado en una botella. Y tras retirarse en la nave de Freezer, Saibai le pidió perdón a todos ya que se dio cuenta de lo mucho que se dejó llevar como el más fuerte, pidiéndole a Bills por favor entrenar en su planeta, y Bills aceptaría siempre y cuando traiga comida, de paso invitaría a Yamcha ya que le sorprendió el nivel del humano, y obviamente Yamcha aceptaría, diciéndole a Saibai que mejor se esfuerce si quiere volver a ser el más fuerte porque Yamcha no tiene pensado dejar de entrenar, dejando en claro que ahora Yamcha ya ni siquiera piensa en lo que pasó hace años, y ve a este Saibai-man no solo como un amigo, sino como un rival. Gohan, Piccolo y Tien también se han dado cuenta de lo mucho que se han dejado llevar, y ver tanto a Saibai dándose cuenta de cómo su exceso de confianza casi les cuesta la victoria en esta pelea, además del nuevo nivel de Yamcha, les dejó en claro que deben hacer algo pronto para no quedarse atrás, y para la suerte de Gohan este ya tiene algo en mente: aprender ese tal Super Saiyajin 4, pero por ahora, pasemos un momento al espacio. Vegeta pasó todo ese mes en el espacio, no molestándose en teletransportarse hacia Freezer ya que sabía que el resultado sería el mismo, y si se teletransportaba a otro lugar como la Tierra sabía que no iba a acabar bien, pero por suerte logró sentir un ki increíblemente grande, y como ahora mismo cualquier cosa era mejor que volver a donde estaban Freezer o Saibai, decidió teletransportarse hacia esta nueva fuente de energía, acabando justamente en el planeta Vampa, pues esa fuente gigantesca de energía era Broly. Y justamente en este momento, dejaremos este episodio por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.